Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a esta edición del 22 de junio de este 2026, comenzando una nueva semana con bastantes temas que abordar. Pero lo que sin duda ha acaparado la atención de los titulares y que todavía lo sigue siendo a nivel mundial y por supuesto que afecta directamente a los Estados Unidos son estas negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Pues mucho se ha dicho y nosotros hemos tratado de ser siempre lo más objetivos, honestos, para que cualquier análisis que se vaya a realizar pues sea en base a la mayoría de información. No una información sesgada, no una información tampoco que sea necesariamente alineada toda hacia la derecha, toda hacia lo republicano y en beneficio de la derecha. Nos parece que hacer un análisis solamente con ese ambiente triunfalista que trataron de mostrarnos en el primer mes los principales medios de comunicación de izquierda y de derecha, pues simplemente no permitían hacer una buena apreciación de los resultados y las consecuencias que hoy estamos viendo. Habíamos dicho y también lo he manifestado en muchos otros programas a los cuales he sido invitado. Cuando se me decía o se me preguntaba cómo podríamos nosotros garantizar que Irán vaya a cumplir los acuerdos, pues no hay ninguna garantía. Pongámonos a pensar quiénes son esos iraníes o por lo menos quiénes son los que hoy gobiernan o los que antes de la entrada de Estados Unidos gobernaban, los que fueron cambiando de forma transitoria y los que hoy se supone están yendo en nombre y representación de Irán. Si nosotros vamos viendo hechos, objetivos, vamos a encontrar que la verdad siempre estuvo puesta sobre la mesa. Partamos por ahí. Desde los medios de Occidente se hablaba de que Irán era una gran amenaza para los Estados Unidos y en general para la región del Golfo Pérsico y la cultura occidental. Ya no solo estamos hablando de una dictadura teocrática que llega hace más de 40 años, impone una nueva filosofía, impone una nueva línea política, se vuelve una dictadura y que pues por todas esas décadas fue gobernada, dominada, sometida por los ayatolás. Esta misma jerarquía teocrática ha hecho y ha establecido normas, entre ellas no solamente lo riguroso que es apegarse a su cultura islámica, sino en la radicalización de muchos de sus jóvenes o el adoctrinamiento en las escuelas de muchos de los niños que llevan la consigna, muerte al infiel, acabar con el infiel. ¿Qué es ser infiel o para ellos qué es lo que se entiende? Pues somos nosotros, aquellos que no comulgamos, ni profesamos, ni creemos en sus doctrinas. Y no puede ser que simplemente se subestime todas estas décadas de adoctrinamiento. Incluso ellos han hecho llamadas a la yihad, han ido a hacer atentados a Occidente, muchos de estos yihadistas con Alá Bajar, o sea, Dios es grande, ellos se han inmolado, han atacado, han asesinado. Pero resulta que una vez que Estados Unidos llega, bombardea, diezma las fortalezas militares de Irán, parece que eso fue suficiente como para acabar con toda esta gente que ha sido adoctrinada durante tantas décadas. Y eso no creo que eso en la vida real, eso no es posible. Porque para el radicalismo y el terrorismo que ejerce esta línea dura de esta cúpula o de más seguidores del pueblo de Irán, no estoy diciendo que todos sean una punta de terroristas, no lo creo. Pero quienes son alineados y apegados a toda esta cúpula teocrática, pues están gozosos y deseosos más bien de entregar su vida y acabar con cualquier otro infiel.
Y se supone que dentro de las negociaciones, simplemente con toda esta prensa amarillista, progresista, de los principales medios de comunicación que hablaban solamente de las grandes victorias de Estados Unidos, que se desarrollaron los grandes bombardeos, se acabaron más de 12,000 puntos estratégicos de Irán y que no existiera una respuesta. Eso de principio ya es curioso, o por lo menos nos llama la atención. Y claro, ahora que tienes a la gente que se supone está yendo a representar a Irán, pues muchos de ellos, aunque nos estén tratando de mostrar solamente el lado positivo de cómo están avanzando las negociaciones, millones de iraníes no están de acuerdo con llegar a un acuerdo de paz. Es más, ya su milicia está dispuesta y va a ver si es que esto no prospera, pues a ver cuándo comenzamos a realmente empezar una guerra. Porque fíjense, se le ha llamado de una manera equivocada a este conflicto Estados Unidos-Israel contra Irán, se le ha llamado equivocadamente una guerra. Porque en términos legales, tendría que haber un Congreso que lo autorice y eso de parte de Estados Unidos no ha pasado. Pero adicionalmente a ello, ya en la práctica, una guerra es cuando una nación se enfrenta a otra. Entonces yo pongo a mi ejército a pelear con el ejército rival. Lo que hemos visto ha sido un ataque sorpresa, o también usted puede llamarle una operación quirúrgica, como se ha manejado desde la era de Obama, donde simplemente se ha ido a bombardear, se ha atacado una serie de cohetes, misiles, lo que sea que se haya detonado ahí, acabando con lo estratégico que tenía Irán. Sin embargo, no hemos visto que un ejército iraní diga, bueno, vamos a plantarnos en estos lugares, vamos a establecer esta estrategia de contraataque y lo que vamos a hacer es enfrentarnos al ejército de los Estados Unidos. ¿Dónde está el ejército? Creo que está en el mar, con todos sus portaaviones. Pues entonces nosotros tenemos nuestros portaaviones y vamos a ir a atacar y vamos a comenzar una guerra. Y total, si entran los soldados estadounidenses, pues tenemos una guerra convencional. En la práctica, en la realidad, eso no ha pasado. Sin embargo, nos han estado vendiendo la idea de que se está negociando con Irán, cuando en realidad son pequeños sectores, o yo diría fragmentos de esa sociedad, que está encontrando a ciertos líderes que sí están dispuestos a sentarse a negociar. Sin embargo, ¿hasta qué punto son la verdadera representación del pueblo iraní? Pues no lo sabemos. Y lo que seguramente para el presidente Donald Trump también debe ser un dolor de cabeza es que no existe una garantía tal la cual permite establecer y decir, bueno, tenemos este acuerdo de paz y van a honrar su palabra los iraníes y en base a esto, pues, hemos acabado este conflicto, esta intervención militar y ahora sí, Estados Unidos va a irse para su casa y ya nos vamos de ahí, simplemente nos vamos de ahí. Ya estamos viendo que incluso el presidente Donald Trump, y voy a comenzar leyendo este artículo del fin de semana, un presidente Trump harto de amenaza, o más bien amenaza con destrozar Irán, lo que provoca que Teherán abandone abruptamente las conversaciones de paz con Estados Unidos. Los negociadores iraníes abandonaron abruptamente las conversaciones de paz de alto nivel con Estados Unidos en Suiza el día de ayer, domingo, después de que un frustrado presidente Trump desatara su furia contra el régimen, amenazando con apoderarse del estrecho de Hormuz y destruirlos por completo. Las conversaciones se interrumpieron tras solo 80 minutos cuando las discusiones entraron en una fase difícil después de un mensaje insultante del presidente de Estados Unidos, según lo informó la agencia estatal de noticias de Irán. El vicepresidente J.D. Vance, quien encabeza las negociaciones, había dicho anteriormente que Estados Unidos esperaba pasar página con la República Islámica. Las conversaciones celebradas en la estación de montaña de Burgerstock, propiedad de Qatar en Suiza, fueron las primeras que tuvieron lugar en virtud de un memorando de entendimiento acordado hace una semana. Pero las amenazas de progreso se desvanecieron rápidamente y los esfuerzos diplomáticos se interrumpieron cuando Trump, quien había sido criticado por ser demasiado indulgente con el régimen en el memorando de entendimiento, advirtió que Estados Unidos castigaría duramente a Irán si no abría el estrecho de Hormuz y controlaba a sus grupos terroristas afines.
La advertencia más explícita del presidente iba dirigida directamente a los diplomáticos de Teherán en Suiza. Ni siquiera van a poder regresar a su maldito país, escribió el presidente Trump a los líderes iraníes. Según esto, el corresponsal de Fox News, Trey Yings, si lo cierran, no tendrán país. Se refirió al estrecho de Hormuz. Si es necesario, podemos tomar el control del estrecho, los voy a destrozar. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó el sábado que estaba cerrando la vía virtual o la vía fluvial vital debido a los continuos combates en el Líbano. Irán también se sumó a las conversaciones de paz el domingo con la intención de priorizar los debates sobre el Líbano, donde el ejército israelí ha estado combatiendo al grupo militante Hezbollah respaldado por Irán. Se suponía que las conversaciones abordarían el programa nuclear de Teherán y la reapertura del estrecho. Sin embargo, Irán dijo que no podría comenzar la siguiente fase de negociaciones hasta que cesaran los combates, afirmó la agencia estatal de noticias. Trump también recurrió a Truth Social para dar rienda suelta a su ira, culpando a Irán de los combates y exigiendo que el régimen mantenga a Hezbollah bajo control. Irán debe impedir de inmediato que sus agentes a sueldo en el Líbano causen problemas. Si no lo hacen, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, pero aún más. El principal negociador de la República Islámica y presidente del Parlamento iraní, Mohammad Ghalibaf, criticó duramente las amenazas de Trump, calificándolas de un acto de desesperación. No nos tomamos en serio las amenazas de los estadounidenses, escribió Ghalibaf en su cuenta de X. Advirtió además al presidente que cualquier uso de la fuerza sería respondido con la misma moneda. Más les vale tener cuidado con lo que dicen. Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para responder de otra manera. Digan lo que digan, seremos nosotros quienes actuaremos, dijo presidente del Parlamento iraní, Mohammad Ghalibaf. Según la agencia de noticias iraní Tasnim, Ghalibaf y otro de los principales negociadores de Irán, Abbas Araghchi, también se negaron a participar en el apretón de manos y la sesión fotográfica conjunta programados con el equipo estadounidense. Los funcionarios describieron la sesión fotográfica como un espectáculo mediático estadounidense y la imagen que proyectaba generó preocupación de que Estados Unidos hubiera gestionado mal el inicio de las negociaciones. Sin embargo, funcionarios estadounidenses afirmaron que no hubo ningún desaire y que Irán simplemente estaba difundiendo propaganda oportunista. La delegación estadounidense en Suiza estaba encabezada por Vance, junto con el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner. Un alto diplomático estadounidense que participaba en las negociaciones restó importancia posteriormente a la disputa diplomática, insistiendo en que las conversaciones de paz seguían en curso. La delegación iraní aún se encuentra en el lugar de negociación y la delegación estadounidense espera continuar trabajando durante toda la noche, es lo que dijo el funcionario, y agregó que las conversaciones han incluido aclarar algunos de los mensajes confusos de Irán sobre el estrecho y establecer mecanismos de desescalada para garantizar que el estrecho permanezca completamente abierto. También hemos trabajado con mecanismos de desescalada y el cumplimiento del alto al fuego en el sur del Líbano, dijo el diplomático. Pero bueno, para que usted vea qué intenso se puso el Día del Padre, este fin de semana del Día del Padre, allá en Oriente Medio. Un presidente Donald Trump que entendemos claramente, pero por supuesto que esta es una reacción muy natural, porque tenemos a una Irán, o por lo menos a sus representantes iraníes, que en lo personal siguen haciendo tiempo. No se va a lograr nada con esta gente. Espero que yo, no sé, sin ningún tipo de afán belicista o ningún tipo de afán fanatismo, o sea, con fanatismo, usted vaya a escuchar lo que le estoy diciendo y vaya a extrapolarlo. No. El presidente Donald Trump está perdiendo el tiempo, y un valioso tiempo, porque Irán ya lo ha manifestado a través de su presidente del Parlamento iraní.
No tienen temor, pero lo nuevo es que ahora sí tienen a sus Fuerzas Armadas listas para responder. ¿Se acuerdan de lo que le decía hace unos minutos nada más? Que esta, entre comillas, guerra o mal llamada guerra, durante estos 3 meses realmente ni siquiera se había dado, porque no se ha tenido un ida y vuelta en lo que se tiene por lo general en un conflicto o en una guerra convencional. Solamente tenías a un país con todo su poderío militar atacando. Pues el otro simplemente dijo, bueno, vamos a resistir. Porque para ellos sí es importante su capital bélico. Nos parece que sí. Han invertido millones o trillones de dólares seguramente para tener la cantidad de armamento para este momento. Y se lo han destruido. Pero su mayor capital, yo entiendo, para una cultura radical extremista, su verdadero capital es la gente. Es la gente adoctrinada. Esa gente que, le digo, cuando yo revisaba que algunos miembros del Parlamento iraní que estaban llamados a ser parte de estas negociaciones, prefirieron renunciar a sus cargos. Póngase usted siempre de los dos lados, ¿no? Eso va a ayudarnos mucho más a poder entender cuando uno pregunta, ¿qué haría usted? ¿Se da cuenta? Entonces, pongámonos en el lugar de Irán. Usted ha sido parte de un ataque, tal vez a medianoche, han bombardeado su casa, se la han destruido, se la han hecho pedazos, es más, le han reducido cualquier capacidad de seguridad que usted tal vez tenía y todo se acabó. O por lo menos gran parte de su propiedad fue destruida. Y resulta que quien se lo ha destruido además viene y le dice, mire, a partir de ahora usted se va a alinear a este tipo de seguridad, usted va a vivir de esta manera. O usted no va a hacer caso porque así es como queremos que sean las cosas. Puede que en ese momento de confusión, porque ha habido un destrozo, ha habido un ataque y ha sido un ataque brutal, puede que en ese momento usted esté entre lo que está reaccionando y está viendo todo el destrozo, pues diga, bueno, sí, ok, vamos a sentarnos a hablar. Y mientras usted dice, vamos a sentarnos a hablar, ya está contactando al primo, al vecino, a toda la gente que lo rodea. ¿Para qué? Para que, igual que usted, seguramente están todos confundidos y choqueados porque ha habido un ataque. Ahora que les dé tiempo de levantarse, vamos a empezar a ver qué cosa tenemos, sobre qué nos vamos a levantar y ahora vamos a recién, entre lo que ganamos tiempo en estos 2-3 meses, pues ahora sí recién ya tenemos ya hemos contabilizado todos los daños y sobre esto tenemos y con esto vamos a responder. Y te diremos si vamos a someternos a lo que nos estás diciendo o simplemente pues aquí no va a haber tregua y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Entonces póngase usted en el lugar de los iraníes también. Me imagino que como nación estarán dolidos, humillados, deshonrados, no sé cuál sería la palabra. Y por eso es que algunos de sus representantes saben que si son llamados y son ellos los que firman un tratado de entregarle su país a los Estados Unidos o igual a cualquier otra nación, puede ser la OTAN, cualquier organismo, pues entonces serán calificados, serán procesados por traidores a la patria. Me imagino que estarán planteando esa manera. Porque incluso viendo que estás destruyendo toda la infraestructura más importante de tu país, ¿qué están haciendo? Hasta ahora es que estamos escuchando recién al presidente del Parlamento iraní que el ejército iraní está listo para responder y que además sale una amenaza para el presidente. Que tengan mucho cuidado con lo que dicen. ¿Se da cuenta? Y aquí, claro, seguramente ya pasando de este conflicto solamente Estados Unidos e Israel, digo Israel más bien Irán lo que va a hacer es jugar siempre a la figura del victimismo. Y para eso tiene a las Naciones Unidas y a cualquier organismo supranacional. Ellos van a salir siendo las víctimas y ahora sí se hace eco y le puedo asegurar por completo que ya en el Parlamento Europeo, igual que en la sede de las Naciones Unidas, en cualquier otro escenario, que ahora yo digo todos tienen inclinación hacia la izquierda, todos son de línea zurda,
Entonces, lo que se va a hacer es una llamada al derecho internacional para que comiencen las condenas internacionales en contra de Estados Unidos. Ya no va a importar si Irán ha masacrado a las mujeres por querer luchar por su libertad de no usar el yihad. Las que han colgado, han asesinado, han perseguido, han torturado, han abusado de ellas. No, ya eso no importa. Ya no importa que el gobierno, la la dictadura teocrática iraní haya aplastado, asesinado a más de 10,000 o 20,000 personas en su país contra su gente por buscar un cambio en la estructura política. Los han masacrado. Pero eso tampoco va a importar. Porque ahora tenemos a todos estos actores zurdos que forman parte de este tipo de organismos supranacionales que están alineados con la izquierda, con todo este progresismo, y van a levantar la voz en nombre del derecho internacional. ¿Quiere decir que Estados Unidos va a dejar de avanzar ante la negativa de Irán de querer formar o firmar un acuerdo? No, yo creo que Estados Unidos tiene que terminar lo que ha comenzado y no le va a quedar de otra. El problema es que se está perdiendo valioso tiempo porque ya vamos para el 4º mes. Sí habíamos visto con mucha esperanza el pasado fin de semana, entre el jueves y miércoles, que ya, o sea, lo que se esperaba como una negociación ya pactada, pues miren, ha pasado apenas 2-3 días y pues parece que nada de eso todavía se ha concretado. Y estábamos esperanzados en que los precios del petróleo también bajaran, porque esa es la forma también como vamos a empezar a ver dejar de que se esté mermando la capacidad de ahorro y también la capacidad adquisitiva que tiene el dólar. Le digo, estamos cerca de celebrar los 250 aniversarios de los Estados Unidos y sin embargo, mucha de la gente pues está viendo en evitar el gasto de una celebración porque es incierto lo que va a venir también para el resto del medio año que queda. Y no estoy hablando solamente de las elecciones. Porque una vez que pase el mes de julio, automáticamente eso va a pasar que usted no tiene idea, porque ya el verano se va acabando. Entre julio y agosto ya van a comenzar los chicos igual en la escuela. Quiere decir que la gente, si planea hacer un gran derroche de dinero para la celebración del 250 aniversario de los Estados Unidos, tendrá que ir pensando que la lista de materiales, ropa para la escuela, transporte para la escuela. Sí, porque ya viene. Entre agosto, otros comenzarán en septiembre. Sin embargo, eso va a pasar tan rápido como que usted está terminando de celebrar el 4 de julio y usted va a ver que agosto y septiembre se nos va volando. Nos va a quedar un solo mes de tregua, porque ya una vez que llega el mes de noviembre, ya estamos prácticamente en Navidad. Sí, ya estamos prácticamente en Navidad. Por eso le digo, las decisiones que mucha gente no, o quiere verlo siempre desde el lado político y más fanático y dice, no, pero ¿cómo es que van a cuestionar el acuerdo que el presidente está tratando de lograr y que es por el bien de no solo Estados Unidos y el mundo? No, yo también estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con los objetivos que tiene el presidente Donald Trump. Con lo que no estoy de acuerdo es que quienes están operando toda la parte mediática no le dicen a la gente la verdad completa. Porque entonces, si simplemente le llenas de falsas ilusiones, si constantemente le hablas solo del triunfalismo de Estados Unidos como la primera potencia militar del mundo, adicionalmente a ello vas jugando entre que los precios bajan y suben, otra vez bajan y suben y otra vez bajan y suben. Pero hay más o menos una idea, una esperanza de que esto va a bajar pronto en cuanto a los precios de los combustibles. Pero incluso llegas al punto de decir abiertamente que ya prácticamente el acuerdo está sellado. A los barcos petroleros enciendan los motores, que hay que dejar que el petróleo fluya. Pero nada de eso pasa. Entonces la gente puede estar haciendo equivocadamente una mala inversión o un mal gasto para una celebración apoteósica y por todo lo alto, porque son 250 aniversarios. Yo digo que el país hay que celebrarlo, por supuesto que hay que celebrarlo. Pero ¿y qué pasa si la gente no prevé con información real para que pueda tomar una decisión acertada? Y resulta que no llegamos a un acuerdo, esto todavía se extiende a quién sabe, puede ser igual, fácilmente puede ser agosto, puede ser septiembre. Incluso pueden estar esperando los mismos iraníes estirar todo esto hasta las elecciones de noviembre.
Ya se lo he explicado en más de una oportunidad. El Partido Demócrata, que es antipatriota, es capaz de ganar una vez que gane las elecciones, parar la guerra con Irán y va a ganar la guerra por Irán. O sea que ni siquiera los iraníes van a tener que hacer esfuerzo ni gasto militar. Ellos solamente tienen que hacer tiempo para que el Partido Demócrata gane las elecciones y gane también la guerra para Irán. Pero quite todo eso. Y hay que estarnos preparando también para las fiestas de fin de año. Y si nosotros no somos prudentes con el gasto porque tenemos información equivocada o sesgada o a medias, pues entonces no tomamos buenas decisiones. Ahora, sigamos avanzando, porque ya dentro de lo que ha pasado entre las últimas horas, que es lo que realmente a nosotros nos parece que es importante mencionar, es que ya Estados Unidos e Irán están concluyendo el segundo día de conversaciones en Suiza después de que la primera ronda arrojara una hoja de ruta para un acuerdo más amplio. Los negociadores estadounidenses e iraníes concluyeron hoy en Suiza, hoy lunes, las conversaciones tras un primer día de negociaciones que dio como resultado una hoja de ruta de 60 días hacia un acuerdo más amplio para poner fin a esta guerra. Dice el vicepresidente J.D. Vance. Él insiste en que cualquier fondo iraní descongelado se destinaría a comprar productos estadounidenses para el pueblo iraní. J.D. Vance rechazó hoy lo que describió como una información inexacta sobre la posible descongelación de activos iraníes, argumentando que cualquier liberación futura de fondos estaría estrictamente controlada y dirigida a compras que beneficien tanto a los agricultores estadounidenses como al pueblo de Irán. Tras la conclusión de las conversaciones de alto nivel, Vance habló con los periodistas en Suiza y afirmó que la administración Trump trabajó para establecer un marco que garantizara que cualquier activo iraní descongelado como parte de un futuro acuerdo no pudiera desviarse para financiar el terrorismo. Según Vance, el acuerdo alcanzado con funcionarios cataríes requeriría la aprobación tanto de Estados Unidos como de Qatar antes de que se pudiera gastar los fondos iraníes descongelados en productos agrícolas estadounidenses que luego se distribuirían al pueblo iraní. Bueno, ahí tenemos la respuesta del vicepresidente para aquellos que están diciendo que esa inicial propuesta de la pasada semana de unos $300 mil millones, pues no es que van a llegar y van a cometer el mismo error de la administración de Barack Hussein Obama, que entregó dinero para financiar el terrorismo. No, ahora ese dinero va a ser canalizado para la compra de productos agropecuarios seguramente para Irán. Pero bueno, también el presidente Vance dice que Estados Unidos quiere un alto al fuego regional que proteja la seguridad de Israel. El vicepresidente J.D. Vance declaró que la administración Trump está trabajando para lograr un alto al fuego regional que proteja el derecho de Israel a defenderse, al tiempo que evita que los enfrentamientos aislados se conviertan en un conflicto más amplio. Queremos un alto al fuego regional. Tras la conclusión de Suiza, o más bien en Suiza, de estas conversaciones de alto nivel, queremos que Hezbollah deje de disparar contra nuestros amigos de Israel. Queremos que los israelíes puedan vivir en paz. También queremos asegurarnos de que cuando surjan incidentes no desemboquen en una escalada mayor. Según Vance, uno de los puntos clave de las conversaciones fue establecer lo que los funcionarios denominan un mecanismo de desconflicto destinado a mejorar la comunicación entre las partes de la región cuando estallan las hostilidades. Claro, por algo Estados Unidos se alió y se unió con Israel para hacer este avance o esta incursión militar. Y esto está llevando pues a que también Israel está aprovechando la oportunidad para atacar al Líbano. Lo que nos parece extremadamente curioso es que Estados Unidos le permita tantas concesiones a Irán de que es como decir, ¿no? El conflicto es entre tú y yo. Pero si no dejas de molestar a mi vecino, entonces no podemos arreglar nada. ¿Así? O sea, de nada vale que tengamos usted y yo una marcada diferencia y que por ello pudimos haber entrado en un conflicto. Pero ahora vamos a incluir al Líbano. Porque Estados Unidos no ha atacado al Líbano. ¿Quién está atacando? Pues es Israel.
Y nosotros también lo dijimos de forma muy clara. El problema con Israel es que tiene sus propios objetivos y que no necesariamente se alinean con los objetivos de los Estados Unidos, y por ello Israel va a terminar siendo un actor que entorpezca estas negociaciones. Le duela a quien le duela, le moleste a quien le moleste. Sí, las palabras del vicepresidente J.D. Vance son correctas y apropiadas cuando él dice que se tiene que garantizar la seguridad, la paz para el derecho a Israel a existir. Y estamos de acuerdo, o sea, creemos que Israel en este punto pues ha sido atacada, está continuamente atacada por células terroristas como Hezbollah. Pero ahí también tendremos que poner sobre la mesa que Israel no ha sido del todo un ejército, un estado, una facción, no sé cómo llamarle ahí en la Franja de Gaza, de lo más pacífica que uno pueda encontrar. Ha habido prácticamente una masacre en la Franja de Gaza. Los palestinos han sido masacrados. Han sido prácticamente pulverizados los edificios en donde vivía la gente, más de 2 millones de personas. Y de esto parece que no se quiere hablar, no se quiere tocar el tema. Sí se pone a Israel en su derecho de existir. Pero ¿y qué ha pasado con el tema de Palestina? ¿Y el derecho a existir de Palestina? Ahora, yo también estoy de acuerdo con que Hamás no debería existir y que el mismo pueblo palestino lo primero que debió de hacer es entregar a estos delincuentes que se han mimetizado entre la gente, que han utilizado a gente inocente, a niños como escudos, para poder llevar adelante sus ideas, convicciones, su radicalismo, lo que sea. Pero entonces, ahora esto se complica, o por lo menos es lo que yo entiendo, porque también ahora el vicepresidente J.D. Vance, ya no estamos hablando de este complejo acuerdo entre Estados Unidos e Irán, sino que ahora ya hay una inclusión directa por parte de la misma administración Trump en representación del vicepresidente, al mencionar que el Líbano, o sea, sí o sí está involucrado porque Irán así lo exige. Israel es otra de las condiciones para que exista paz en la región. Por eso también ahí están mediando Qatar, está Pakistán. El tema parte ahora, ¿cómo es que se llega a un acuerdo? ¿Cómo es que se llega también a estructurar en estos 60 días un acuerdo cuando tienes a estos estados con visiones totalmente opuestas y una más enemistada en contra de la otra? A esto debo añadir que dice este artículo del New York Post: Estados Unidos e Irán concluyen el segundo día de conversaciones tras un difícil comienzo. Dice que los principales negociadores de Estados Unidos e Irán concluyeron el lunes una larga ronda de conversaciones iniciales destinadas a consolidar el fin definitivo de la guerra entre ambos países. El proceso de mediación en Suiza comenzó el domingo y tuvo momentos difíciles. Sin embargo, también condujo a algunos acuerdos entre ambas partes. Los mediadores Qatar y Pakistán elogiaron lo que calificaron el progreso alentador logrado durante las conversaciones, ya que Irán y Estados Unidos acordaron crear una célula de desescalada para abordar los combates en el Líbano. Un alto diplomático estadounidense afirmó que se habían logrado avances en múltiples frentes, incluido el establecimiento de mecanismos para garantizar que el estrecho de Hormuz, una vía marítima vital para los envíos mundiales de energía, permanezca abierto y que se mantenga el alto al fuego en el sur del Líbano. Sin embargo, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, acompañados por funcionarios cataríes y pakistaníes, se vieron interrumpidas por las duras declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien desde miles de kilómetros de distancia del lugar en negociación en Suiza, en el complejo turístico de la montaña cerca del lago de Lucerna, pues lanzaba comentarios que ofendieron a los iraníes. El otro artículo que me parece interesante es que Irán va a permitir el regreso de los inspectores nucleares de las Naciones Unidas y podría comprar cosechas estadounidenses con activos descongelados, según lo ha declarado el vicepresidente Vance, tras 2 días de conversaciones en Suiza. Irán, dice acá, permitirá la entrada al país de inspectores nucleares de las Naciones Unidas tras 2 días de conversaciones. Esta es la declaración. Los iraníes han accedido a invitar a los inspectores de la OIEA a regresar a su país.
Este es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización definitiva o el fin permanente del programa de armas nucleares de Irán, y eso es precisamente lo que queremos hacer. Eso es exactamente lo que pedimos que sucediera. Teherán no confirmó de inmediato la declaración de Vance. Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica han estado en Irán desde la guerra de 12 días del año pasado entre Israel y la República Islámica. Sin embargo, Irán se ha negado a permitir el acceso a 3 instalaciones nucleares bombardeadas por Estados Unidos el 21 de junio de 2025, donde se cree que están enterradas cerca de 1,000 libras de uranio altamente enriquecido. Sentamos unas bases muy sólidas para un acuerdo final exitoso, añadió el vicepresidente Vance. El objetivo final es la casa. Hemos sentado las bases, no hemos construido la casa, pero hemos establecido una base sólida para llegar a un buen lugar para el pueblo estadounidense. El vicepresidente también afirmó que ambas partes habían establecido mecanismos para resolver las disputas sobre el estrecho de Hormuz, así como un alto al fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano, que parecía mantenerse hasta la mañana de hoy lunes. Vance no dio detalles sobre cuáles eran esos mecanismos, más allá de hablar entre ellos y encontrar la manera de detener los disparos. Sin embargo, una declaración conjunta de los mediadores de Pakistán y Qatar indicó que se crearía una célula de desescalada en la que participarían Estados Unidos, Irán y Líbano, pero aparentemente no Israel, para garantizar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano. Bueno, algo es algo, como lo diría el mismo J.D. Vance, cuando se trata de que la Organización Internacional de Energía Atómica pues pueda ingresar y pueda empezar a revisar hasta qué punto es que está o no en lo cierto Benjamín Netanyahu cuando nos viene diciendo durante décadas que Irán tiene o está a punto de tener o es que está construyendo la bomba atómica y el resto de narrativa que lo fuimos escuchando durante décadas. Y habrá que también, digo yo, esperar cuán real y buena voluntad tiene Irán para poder llegar a este acuerdo. Cada vez el presidente se va a sentir más frustrado y entendemos que es así. Por eso es que hace este tipo de declaraciones el fin de semana. Declaraciones que más que encontrar un acuerdo, pues va a avivar el enojo, el resentimiento, la molestia, la ira, la venganza que querrá tener Irán en contra de los Estados Unidos. Sí. Y nos parece que en este punto lo que venga de aquí en adelante, y ojalá sean buenas noticias, pero habrá que tomarlo siempre con pinzas. Porque si el presidente Donald Trump abiertamente, y no es que diga que el presidente Donald Trump tenga un diplomado o un doctorado en política exterior, pero el presidente está buscando, entiendo de buena fe, lograr los objetivos, encontrar un camino para que Irán no sea una amenaza nuclear para los países de la región, que el estrecho de Hormuz siga siendo el canal que permita pasar la energía que están necesitando muchos países en el mundo, que la economía se restituya o por lo menos trate de volver a donde estaba el primer mes de este 2025 o mejore seguramente, que el mundo querrá eso. Sin embargo, Irán no es garantía. Las declaraciones que hemos leído el día de hoy indican que Irán, al contrario, le ha dado tiempo para que en estos 3 meses puedan rearticularse. Como lo diría el mismo presidente del Parlamento iraní, ahora el ejército está listo para responder. ¿Hasta dónde el presidente estirará el deseo de un acuerdo pacífico? ¿Hasta dónde el presidente y la prudencia que tiene en este conflicto lo llevará a seguir esperando que Irán quiera firmar este acuerdo? ¿O definitivamente el presidente terminará diciendo, ya no puedo con ustedes, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, no podemos más, es hora de atacar?
Mientras eso sucede, nosotros vamos a una pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Usted puede ser parte de este programa. Escríbame Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en LinkedIn, en X antes Twitter, en TikTok, en YouTube. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde usted encuentra muchos programas, además de información y periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. En más temas que debemos abordar, y me parece que es urgente hacerlo, es en relación a lo que dio a conocer la pasada semana Tulsi Gabbard, la todavía directora nacional de inteligencia, hablando de muchos temas en realidad, pero creo que el que más nos compete es el de Anthony Fauci, o también conocido como el Doctor Fraude, quien llevó adelante medidas draconianas, arruinó la economía de la clase media estadounidense, además que impusieron medidas que nada tenían que ver con la ciencia o igual con la medicina. Sin embargo, lo más grave es que se haya utilizado estos compadrazos o estos amiguismos, lo que sea que usted quiera mejor entender como la relación con las agencias de inteligencia, las cuales ocultaron los orígenes del COVID-19. Nosotros decíamos durante muchos años, y en realidad quien les habla ha sido víctima, no me gusta utilizar el tema del victimismo, sin embargo hemos sido blanco de ataques por parte de las redes sociales por denunciar tanto el origen, en su momento denunciado, de que este virus no era ese cuento de la sopita china que había nacido de un murciélago y a partir de ahí la gente empezó a contagiarse. Mentira. No, mentira. Sin embargo, decirlo nos hizo acreedores de censura. En la plataforma X nos quitaron prácticamente los más de 60,000 seguidores y es una de las plataformas más difíciles, diría yo, de encontrar seguidores. Sin embargo, por haber hablado sobre las vacunas del COVID-19, la censura y propiamente el origen también de este COVID-19, el virus, nos suspendieron la cuenta. Y cuando nos la entregan en cero. Sí, así como lo escucha. Y como mi persona, muchos otros que trataron de abrirle los ojos a la gente fueron igual censurados. Ya ni hablar el tema de Meta. Porque tanto Facebook, igual que Instagram, son hermanas gemelas como WhatsApp, son de la misma empresa Meta. Y no se olvide usted, y esto es un trabajo de investigación que hace la doctora en periodismo Cristina Martín Jiménez, española, en su libro La verdad detrás de la pandemia, explica claramente cómo Mark Zuckerberg con su esposa y una fundación logran invertir dinero con la empresa farmacéutica. Sí, en vacunas. Por eso es que en Meta no podías hablar en contra de las vacunas. Bueno, al final del caso, hay un informe, creo que bastante revelador, en el Congreso de los Estados Unidos sobre los orígenes de este virus, pero adicionalmente a ello, la declaración que hace Tulsi Gabbard antes de salir del cargo. Mire, el encubrimiento de los orígenes de la COVID-19 en torno a Anthony Fauci está muy arraigado en nuestra comunidad de inteligencia. Dice acá, el pasado viernes, en su último día como directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard publicó pruebas desclasificadas que condenan al doctor Anthony Fauci por causar la pandemia del COVID-19, por encubrir los orígenes del virus en China y por mentir al Congreso al respecto. Quizás lo más inquietante sea que contó con la ayuda de la comunidad de inteligencia estadounidense. Y eso es muy cierto. Es hora de que conozcan la verdad
dijo Tulsi Gabbard al publicar un video, comunicaciones y documentos nunca antes vistos que exponen cómo el doctor Fraude o el doctor Fauci proporcionó millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para financiar peligrosas investigaciones de ganancia de función en el laboratorio de Wuhan. Trabajó con elementos politizados dentro de la comunidad de inteligencia para suprimir la verdad sobre sus acciones y ocultar los orígenes de la fuga del virus del laboratorio, y mintió al Congreso bajo juramento en 2024. Las tácticas utilizadas para ocultar la verdad son directamente del manual del Estado Profundo. Como era de esperar, 2 días después de la noticia bomba, recién para el domingo, ayer, el Washington Post publicó un artículo difamatorio de 9,000 palabras en el que acusaba a Tulsi Gabbard de recibir instrucciones de un líder de culto hindú, descrito como el titular como su gurú. Fue un ejercicio gratuito de culpabilidad por asociación disfrazado de investigación, otra táctica sacada directamente del manual del Estado Profundo, dice este artículo del Post. Mientras tanto, el Washington Post no publicó una palabra sobre las revelaciones de Gabbard acerca de Fauci. Tampoco lo hizo ningún medio de comunicación convencional de izquierda. Dice este artículo, ojo, este es un artículo escrito por la doctora Miranda Devine. Ella hace estas apreciaciones y me parece que esto es brutal. Dice acá, Fauci protegido. Los mismos medios de comunicación que ayudaron a encubrir los orígenes de la pandemia del COVID-19, que ahora se cree mayoritariamente que provino de una filtración del Instituto de Virología de Wuhan en China, siguen negándose a reconocer la verdad. En la plataforma liberal de redes sociales Blue Sky, todavía hablan de mercados de animales vivos y pangolines. Mientras tanto, el doctor Fraude, de 85 años, recibe una generosa pensión del gobierno, ocupa un prestigioso cargo como profesor universitario distinguido en la Universidad de Georgetown y es colmado de ricos premios por defender la ciencia. Las revelaciones de Gabbard ayudan a explicar en parte esta desconexión surrealista. Fauci está protegido por el Estado Profundo y sus tentáculos que se extienden hasta los medios de comunicación, el mundo académico y otras instituciones que buscan mejorar la reputación. Según Tulsi Gabbard, sus estrechas relaciones con la comunidad de inteligencia lo protegieron del escrutinio mientras ejercía una influencia desproporcionada. Fauci era el asesor, entre bastidores, junto con los supuestos expertos que él mismo había elegido. Presionó a la comunidad de inteligencia para que respaldara un origen natural, animal, con el fin de ocultar su peligrosa investigación sobre la ganancia de función, la cual financió con dinero de los contribuyentes. Gabbard, que tuvo que dejar el cargo debido a la enfermedad de su marido, hizo todo lo posible por luchar por la transparencia contra una serie de fuerzas de Washington que la consideraban una figura impredecible y que intentaban marginarla. Pero el presidente Trump ha nombrado a Bill Pult, un político implacable, como su sucesor interino, a pesar de los esfuerzos del Senado por acelerar la confirmación de Jay Clayton, el expresidente de la SEC, a quien Trump ha designado como el próximo director de inteligencia nacional. Trump intervino, aparentemente por otro motivo, para ralentizar el proceso, dándole tiempo a Pult para buscar más candidatos. Acá. Mientras tanto, el archienemigo de Fauci, el senador republicano independiente Rand Paul, ha vuelto a enviar denuncias penales al Departamento de Justicia contra Fauci por el presunto perjurio de 2024 que Gabbard detalló en su publicación del viernes. Quizá lo más significativo sea que el senador Paul, republicano por Kentucky, insiste en que el indulto general de 11 años que el presidente Joe Biden concedió a Fauci en los últimos minutos de su último día en el cargo deberían ser impugnados en los tribunales, tanto porque fue firmado con una pluma automática como por su inusual carácter retroactivo. Curiosamente, el indulto de Fauci se remonta a la fecha exacta del indulto retroactivo general de Hunter Biden, el 1 de enero de 2014, y abarca su supervisión de la financiación por parte de los departamentos NIH, NIAID,
de la investigación de ganancia de función en el laboratorio de Wuhan a través de la filial EcoWealth Alliance con sede en Nueva York. La ahora desaparecida EcoHealth era una organización sin fines de lucro que supuestamente dedicaba a predecir futuras pandemias, ubicada en un adónido edificio de oficinas de Manhattan. Su enigmático fundador, Peter Daszak, recibió millones de dólares en diversas subvenciones de la organización de Fauci, pero su mayor donante fue el Departamento de Defensa, que le otorgó más de 40 millones de dólares con el propósito de combatir las armas de destrucción masiva. Este informe le digo que es brutal, por donde usted lo quiera ver. En agosto de 2021, un antiguo empleado de EcoHealth, que solicitó el anonimato, comentó que Daszak había sido contactado por la CIA a finales de 2015 para ayudar a acceder al laboratorio de Wuhan, que se creen que es una operación militar china. Posteriormente, Daszak declaró ante el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano por Kentucky, que la CIA y otras agencias de inteligencia se habían puesto en contacto con él, aunque no especificó cuándo. Si la comunidad de inteligencia sabía de la peligrosa investigación sobre la ganancia de función de los coronavirus de murciélagos en Wuhan, ¿sabía de las pruebas de una posible filtración ya en agosto de 2019? Una pregunta. Ese fue el comienzo de un aumento drástico del tráfico de automóviles alrededor de los principales hospitales de Wuhan a finales del verano y durante el otoño de 2019, mucho antes de que el brote fuera comunicado al mundo. Un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard, publicado en junio de 2020, reveló que las imágenes aéreas capturadas por satélites privados de 5 hospitales de Wuhan sugerían que en ese momento se estaban produciendo una crisis sanitaria y, ojo, no le dijeron al mundo. Se comparó el volumen de tráfico y de estacionamiento con el mismo periodo de 2018. Según el informe, se produjo un fuerte aumento del volumen a partir de agosto de 2019 que culminó con un pico en diciembre de 2019, fecha del primer caso confirmado del COVID-19. Mire por acá, este septiembre, o más bien, entre septiembre y octubre de 2019, 5 de los 6 hospitales registraron el mayor tráfico, coincidiendo con niveles elevados de búsquedas en el motor de búsqueda chino Baidu para los términos diarrea y tos. Bueno, este es un trabajo bastante extenso que me gustaría usted, si tiene la oportunidad, lo pueda buscar, lo pueda leer. Está en el New York Post, escrito por Miranda Devine, que confirma lo que tenemos años diciendo. Cuando se aprueba esta experimentación en los laboratorios para esto de la ganancia de función, que no es más que, en términos muy populares, no es más que una experimentación con distintos tipos de virus, según ellos, para ver qué función le pueden sacar de ganancia. O sea, manipular los virus para ver qué tan agresivos pueden ser, hasta qué punto lo pueden llevar. Y a partir de ello también ver si pueden generar una respuesta o puede ser inmune o una vacuna. Sin embargo, es jugar a Dios y se supone que bioéticamente eso no se debe de hacer. Pero además, este sinvergüenza que recibió dinero en la administración de Barack Hussein Obama le miente al Congreso primero diciendo que no se estaba haciendo esto con el dinero de los contribuyentes. Posteriormente dice que más o menos le dieron unos $500,000, unos $500,000. Después pues, fue subiendo la cifra, dijo que eran 600, después dijo que eran 800,000 y ya después prefiero no decir, simplemente confirmaron que sí. Todo ese trabajo de experimentación que atenta contra la bioética se estaba llevando a cabo aquí en los Estados Unidos con dinero de los contribuyentes. Y adicionalmente a ello, se confirma a través de la secretaria, o por lo menos tenía una oficina en el Departamento de Estado, Victoria Nuland, que ella confirma que son más de 100 laboratorios que Estados Unidos tiene en el mundo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? A partir de la guerra de Rusia contra Ucrania, el temor de parte del Departamento de Estado es que Rusia pueda hacerse con los laboratorios estadounidenses allá en Ucrania.
Hoy sabemos por la misma Tulsi Gabbard que son más de 120, o unos 120, 130 laboratorios en el mundo. Entre ellos, ahí está, otro también en Wuhan, China. Ahora ya uno más o menos puede entender por qué, bueno, la prensa es cobarde y la prensa no va a asumir su responsabilidad de haberle mentido al mundo sobre esta pandemia del COVID-19. Pero también, con toda la información que hoy se tiene, pues en todo caso, si Estados Unidos lleva adelante un trabajo de investigación para acusar a China, China lo va a decir sin pelos en la lengua. Es más, China, que en su momento era aliado de la administración de los Biden y de los Obama, por eso es que se ha enriquecido el hijo Hunter Biden. China no va a tener el más mínimo reparo de exponerle al mundo que fue con dinero de los contribuyentes que se están pagando, porque seguramente todavía se paga, estos experimentos o este trabajo de experimentación que en otros términos podría bien sonar como bioterrorismo, nos guste o no aceptarlo, y llevar adelante una acusación seria y formal ante las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, en contra de China, pues seguramente terminaría rebotando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue durante el gobierno de Barack Obama que se aprueba estas ganancias de función a la cabeza de el doctor Fauci, pues. A mí lo que más coraje me da es que esto lamentablemente va a quedar ahí. Porque este sinvergüenza se va a salir con la suya. Entiendo que no importa por dónde lo veamos, de todos modos, cualquier juicio, proceso, demanda internacional que se quiera hacer, de todos modos eso va a volver como un boomerang hacia los Estados Unidos. Pero yo creo que si somos verdaderos patriotas, incluso sabiendo que eso va a regresar hacia nosotros, deberíamos asumir las consecuencias. Pero más importante aún, una vez comprobado que existe toda esta manipulación de bioterrorismo pagado con el dinero de los contribuyentes, uno, se pueda decidir como nación ya no seguir fomentando este tipo de experimentación. Dos, llevar ante la justicia a gente como Anthony Fauci. Tres, vamos a desvelar, como dice en este artículo, Miranda Devine, vamos a desvelar cuáles son esas agencias de inteligencia que no están trabajando en el mejor interés de los estadounidenses y que se están sumando a este tipo de corporaciones, porque al final, guste o no le guste, ¿quiénes son los únicos que han ganado durante la pandemia del COVID-19? La industria médica y la industria farmacéutica. Yo diría mucho más la industria farmacéutica, porque es a partir de ahí, de la desesperación, el miedo de la gente, que se aprueban sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de verificación, estas vacunas, o mal llamadas vacunas, tecnología ARN mensajero con la proteína Spike, que ha dejado no solamente muerte, sino daño permanente a millones de personas en el mundo. Y alguien tiene que responder, guste o no. No importa si nosotros como estadounidenses al final terminamos disparándonos en el zapato. Si somos patriotas, habrá que reconocer el error que cometimos. Pero habrá que llevar a gente como Anthony Fauci ante la justicia para que comparezcan, para que sean procesados, porque esto no se puede volver a repetir, porque si lo permitimos, no va a faltar otro Anthony Fauci de aquí a 10, a 15, 20 años que se va a inventar otra pandemia y la gente simplemente va a decir, bueno, si no lo arrestaron a ese, que está cargando millones de vidas en la espalda, menos se lo van a cargar al otro. Y la gente sumisa, obediente, de esa raza ovejuna, a que todo le dice que sí, venga, póngase la vacuna, ay, sí me la pongo. No, necesita 2, póngase, no, me la pongo. No, ahora necesita refuerzos, 1 booster, 2 boosters, lo que sea necesario. Y la gente va a ir como oveja, sin preguntar, sin ofrecer resistencia, y vamos a seguir siendo parte de toda esa borregada, a la cual esclavizan, a la cual someten a su antojo toda esa agenda globalista. Pero bueno, vamos a ir dándole, por supuesto, seguimiento a todo esto, muy esperanzados de que en algún momento, salga toda la verdad a la luz. Porque de que tiene que salir y la gente lo tiene que afrontar. Yo sé, mucha gente cometió
una autoridad, asumió una autoridad moral que le decía a la gente, ponte la mascarilla. Pero la mascarilla, ya sabemos hoy, no ayudó en nada, 0.2%. ¿Qué es 0.2%? En quitar o ayudar en la muerte de las personas no es nada. Igual que los encierros, no valieron de nada. Pero mucha gente pensó que estaba haciendo lo correcto, se dio una autoridad moral y comenzó a obligar a su vecino, a su amigo o a cualquiera que pasara cerca a que tenía que utilizar o el barbijo o el distanciamiento social o peor las vacunas. Bueno, ya eso pasó. Lamentablemente mucha gente que aceptó eso pues hasta se vacunó. Pero ahora es hora de hacer cuentas y llevar ante la justicia a los responsables. Y ojalá la gente pueda despertar, porque si no lo hacemos ahora, esta gente lo va a volver a hacer. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Tengan un bendecido inicio de semana y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.